Hemos llegado al final ya del libro de Josué. Los capítulos 23 y 24 son los últimos que encontramos en este libro. Y Josué ya es un hombre bastante avanzado en edad, ya está muy viejo este hombre, este conquistador Josué, aunque dentro de él todavía tiene ese espíritu de combatiente, de guerrero. Y estos dos últimos capítulos son exhortaciones, mensajes que Josué va a dar a todo el pueblo. Y al final de cuentas de estos mensajes de amonestación que él da es: escogeos a quién servir. Nos deja la decisión en nosotros. Escoge a quién vas a servir. Entonces vayamos a Josué, el capítulo 23 y el 24. La construcción de estos discursos son muy parecidos y tiene este esquema. En primer lugar va a presentar quién es Dios, y en base a quién es Dios, él pone las exigencias de este Dios. Después va a llegar a decir cuáles son las consecuencias de haber cumplido con estas exigencias o las consecuencias de no haber cumplido con las exigencias que Dios está pidiendo. Y al final le deja en libertad a ellos para que decidan hacer lo que ellos estimen conveniente. Entonces vamos al capítulo 23. El verso 1 es una convocación. Josué está llamando a todo Israel, a todas sus autoridades, y les quiere decir algo. Dice el verso 1: aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, tenía 110 años este hombre, llamó a todo Israel y a sus ancianos, a sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. Y aquí empieza la primera parte, que es: ¿quién es Dios? Verso 3. Y él hace una reflexión basado en la observación que ellos han tenido de ese Dios, en la demostración que han tenido ellos de quién es Dios, es decir, quién es Dios para ustedes en la experiencia, en lo que ustedes han experimentado. Y el verso 3 dice: y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas las naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Ustedes han visto cómo es que Dios ha arrojado a todas estas naciones de alrededor tuyo. Han visto la poderosa mano de Dios una y otra vez, abriendo ese río Jordán para que tú puedas atravesar y entrar a poseer la tierra. Después cómo milagrosamente trajo abajo las murallas de esa gran ciudad de Jericó. Después cómo Dios te ha dado estrategias para vencer a Jair. Y después cómo te enfrentaste a 5 naciones juntas que se vinieron contra ti, porque Dios había puesto un espíritu de temor en ellos, ¿te acuerdas? Y Dios había enviado sus piedras desde arriba para destruir a tus enemigos. Tú lo has visto, tú has experimentado quién es ese Dios, y que ha estado a tu lado, y lo ha hecho por amor a ti, por causa tuya, porque Dios ha peleado en todo momento a tu lado. El primer enfoque que le hace Josué al pueblo: tú debes conocer a tu Dios porque lo has experimentado. El siguiente punto que va a enfocar Josué es cuáles son esas exigencias de Dios, de ese Dios que tú ya conoces. Lo tenemos desde el verso 4 hasta el 11. Y él va a enfocar las malas influencias externas. Su enfoque aquí es: quita todas esas influencias externas a ti y que son malas. Y empieza desde el verso 4 diciendo: he aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan desde el Jordán hasta el mar por donde se esconde el sol. ¿Qué estaba pasando aquí? Ellos, el pueblo de Israel, que había sido llamado a conquistar todas las naciones y todos los pueblos de esa gran tierra de Canaán que les pertenecía, ellos habían hecho una conquista grande, pero después ya se habían acomodado con lo que habían logrado y ya no siguieron conquistando más. Aquí está diciéndonos el verso 4 que todavía habían quedado naciones a su alrededor por conquistar. Y qué bueno que esté este verso aquí para decirnos que nuestra lucha contra las cosas que están alrededor y que son malas no ha terminado, que nuestra lucha continúa, que nuestra mano debe estar en la empuñadura de la espada para vencerlo, porque Dios está con nosotros.
Y Dios nos ha enviado a quitar todas las cosas malas en nuestro alrededor, cosas que nos contaminan, cosas que nos llevan a pecar. ¿Cuáles son esas cosas que pueden estar alrededor en la actualidad en nosotros? Todas aquellas cosas que el mundo nos lo pinta bonito, pero que tiene como fin distraernos del amor y del temor a Dios. Tenemos todo tipo de entretenimientos. Tenemos toda la vanagloria de la vida. Todo lo que está a nuestro alrededor nos induce a dejar a Dios, a pecar, a ir tras estas cosas. La fama, la moda, las riquezas, los placeres, la forma de cómo ganar el dinero fácilmente, las apuestas, las loterías, los bingos, para tratar de conseguir dinero. Los vicios, todas son tentaciones que están a nuestro alrededor. Y siguiendo los placeres de los ojos, ¿hasta dónde podemos caer? La pornografía y contaminarnos. Siguiendo los placeres de los sentidos, de los oídos, ¿hasta dónde podemos ir? Meternos en las cosas de los demás y meternos en el cotilleo y en el chisme. Tantas cosas que están a nuestro alrededor y que el Señor nos ha dicho, cuídate de esas cosas. Tienes que desarraigarlas de ti, de tu alrededor. Tienes que estar libre. Por eso es que la amonestación aquí de Josué al pueblo era que eliminen todos esos pueblos que todavía estaban alrededor, que estaban contaminados. Y que de hecho, que si los dejaban estar todavía ahí, su influencia iba a llegar hasta ellos y los iba a apartar de Dios. Dice el verso 4, he aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que todavía quedan. Sin embargo, ya son tuyas. Yo te las he repartido por herencia también aquellas cosas para que tú las conquistes. El verso 5 dice, y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová lo ha prometido. Verso 6 dice, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarte de ello ni a diestra ni a siniestra. La exigencia de Dios es esfuérzate. El primer esfuerzo demandado es esfuérzate en ser obediente a Dios, en seguir todas las instrucciones que Dios te ha dado. El camino de victoria es un camino de obediencia, empieza siendo un camino de obediencia, obedeciendo a Dios en todas las exigencias que Él nos ha dado. Verso 7 dice, esas exigencias, ese cumplir lo que Dios quiere de ti, va a evitar que tú te mezcles con las naciones que han quedado con vosotros. Tú no hagas mención de sus dioses, ni jures por sus dioses, ni los sirvas, ni te inclines a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis como lo habéis hecho hasta hoy día. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones. No te olvides de eso. Naciones fuertísimas, enemigos grandes, las ha arrojado Dios delante de ti. Y hasta la fecha nadie te ha podido hacer frente, ni te ha podido vencer, porque Dios está contigo. De tal modo que un solo varón es capaz de hacer retroceder a 1000, porque Dios pelea por vosotros, como Él te lo ha prometido. Verso 11, guarda pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Esa es la exigencia que está pidiendo Josué de los suyos, que todavía peleen por quitar las cosas malas que pueden traer una influencia negativa contra ti y puede apartarte de Dios. Así que tienes que guardar con diligencia tu alma para amar solamente a Dios. Esas son las exigencias de Dios. Ahora ve tú si lo cumples o no, pero te voy a advertir, si tú cumples las exigencias de Dios, te irá bien. Y si tú no cumples las exigencias de Dios, te irá mal, como lo señala en el verso 12 y 13. En primer lugar, vamos al verso 12. Dice, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones pecadoras que han quedado con vosotros, si concertareis con ellos matrimonio y te mezclas con ellas y ellas con vosotros. Verso 13 dice, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Si tú no le amas solamente a Dios, sino que te mezclas con el pecado de las otras naciones que son idólatras y vas tras ellas, la primera consecuencia que te va a venir es que Dios se apartará de ti,
Y ese poder que tú tenías para vencer, para conquistar, no estará más contigo. La presencia de Dios ya no estará más contigo para ayudarte. No podrás arrojar a esas naciones delante de vosotros. El poder de Dios se te va. Si tú no le buscas a Dios íntegramente, si tú no te aferras a Dios completamente, sino que por tus propios medios estás tratando de satisfacerte en tus necesidades, entonces Dios se apartará de ti. Es increíble cómo es que creyentes en la actualidad todavía guardan su pata de conejo, todavía han puesto su herradura atrás la puerta. ¿Para qué? No es que eso me trae suerte. ¿Qué estás diciendo con eso? Como un ejemplo pequeño o ejemplo tonto, porque tú sabes cuáles son otras cosas que están haciendo la representación de esa pata de conejo o de la herradura en tu vida. Pequeños dioses que le dicen: Señor Dios, tú eres poderoso, pero no tan suficiente, por eso es que recurro a mis otros ídolos o señores que me pueden proteger, porque yo sé que tú me proteges, pero una cosita extra no me viene mal. Le estás quitando a Dios la supremacía del control en tu vida y de la bendición que Dios te puede dar. Cuando haces eso, Dios se aparta de tu lado para ya no ayudarte. ¿Quieres conseguir las cosas a tu manera, con tus fuerzas, con tu capacidad? Pues a ver, hazlo y demuéstrame. Es lo que Dios te está diciendo. Si tú te apartares así del Señor. La siguiente cosa que encontramos en el verso 13 también. Si no, dice que estas naciones serán a ti por lazo, por tropiezo, por azote a tu costado. ¿Cómo te quedas después de una golpiza? Todo adolorido, con el cuerpo sin fuerza, sin ganas de nada. ¿Qué cosa es lazo? Una trampa. Ponían lazo para atrapar animales. Estas naciones serán para ti también, que te tomarán preso, te esclavizarán, o te harán tropezar, te harán caer y se aprovecharán de ti. O serán ellos como azote en tu costado para dejarte molido. O serán, dice, como espinas para tus ojos. ¿Qué pasa cuando una pequeña espina se pone en nuestros ojos? El ojo se pone rojo y estás llore y llore. Lo que está diciendo aquí es como la canción mexicana, ¿no? Llorar y llorar. Una vida amargada, una vida frustrada, es lo que le espera a aquellos que se apartan del Señor. Una vida llena de pesares, de tormentos, de angustias, de dolores, de llanto. Es lo que está diciendo el Señor como una consecuencia de aquellos que se apartan del Señor, de aquellos que no están dejando que la supremacía de Dios actúe en sus vidas, sino que están diciendo: yo puedo hacerlo por mi cuenta. Yo no necesito a Dios completamente. Eso es fanatismo, algunos dirán, entregarse completamente a Dios. Señor, lo que tú digas haré. No. Algunos quieren vivir su vida de acuerdo a sus propios principios, a su propio parecer, a su propia lógica. No, yo tengo que hacer esto. Y no dejan de que Dios se encargue de tus problemas. A ellos les espera esta vida dolorosa, tormentosa, y hasta a veces con ganas de dejar esta vida, de suicidarse, porque no pueden más. Es una de las consecuencias de no tener a Dios como amigo, de no haberse entregado completamente a Dios. Y la tercera cosa que encontramos en este verso 13 es: hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. ¿Qué significa la buena tierra que Dios te ha dado? ¿Eres feliz con tu matrimonio? ¿Eres feliz en tu hogar? ¿Eres feliz en tu trabajo? ¿Eres feliz en el círculo donde te mueves? Pues esa es la buena tierra que Dios te ha dado. Un lugar feliz, de contentamiento y de alegría que Dios te ha dado si tú le sirves. En cambio, si tú te apartas del Señor, si tú no te has entregado completamente a ese Dios que te ha demostrado que Él es Dios real y que merece que tú le sirvas, entonces de esa buena tierra ya no disfrutarás. Yo quiero aquí leer un verso en Eclesiastés que es tremendo. Capítulo 6, el verso 1 y 2, dice así: hay un mal que he visto debajo del cielo, un mal que he visto debajo del cielo y es muy común en los hombres. ¿Cuál es? Dice el verso 2: el del hombre a quien Dios da todas las riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Es un hombre que lo tiene todo. Pero Dios
no le da facultad de disfrutar de ello. Qué cosa tan terrible. Tener todo y no poder disfrutar de ello. Puedes tener la mejor piscina en tu casa, darte los mejores banquetes, pero vives enfermo que no puedes ni meterte a la piscina ni comer de las cosas que están ahí en esa mesa. ¿Para qué vivir así? Es un mal terrible de los que se apartan de Dios. Él te quitará de la buena tierra que Él te ha dado. ¿Cómo conservas lo bueno que Dios te ha dado? Sirviéndole a Él. Si tú te alejas, Dios te quitará de esa buena tierra. Esto es tremendo, es terrible para considerarlo. O estás con Dios y sigues siendo victorioso en cualquier cosa que se te presente por delante, o te apartas de Él y eres un fracaso. Y la cuarta cosa que encontramos aquí es, está en ti decidir, ¿por Dios o por alguien que sea diferente a Dios? Dice el verso 14, he aquí que yo estoy pronto para entrar por el camino de toda la tierra, dice Josué, hablando de su muerte, porque ya estaba muy viejo. Dice, he aquí yo estoy para morir. Y le dice, reconoce pues con todo tu corazón y con toda tu alma que no ha faltado ninguna de las buenas palabras que Jehová te ha dicho. Todas han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Reconoce que Dios es bueno y es bueno que Dios esté contigo, porque todas las bendiciones y las buenas cosas que Dios te ha ofrecido las ha cumplido y está dispuesto a seguirlas cumpliendo en tu vida. Reconoce esto. Dice el verso 15, pero así como han venido a vosotros todas las palabras buenas que Jehová tu Dios te ha dicho, también Jehová traerá sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Así como Dios ha cumplido todas las cosas buenas, Dios también cumplirá todas las cosas malas sobre ti, si tú te apartas de Él. Y el verso 16 dice, si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándote a ellos, entonces la ira de ese Dios se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Escoge estar con Dios para seguir gustando de todas esas buenas promesas y palabras que Dios tiene para los suyos, o apartarte y experimentar las malas palabras que Dios también ha dicho para los hijos desobedientes. Encontramos ahora en el capítulo 24 la misma estructura. Otra vez reúne Josué a todo el pueblo con sus autoridades, y en el verso 2 le dice quién es Dios. Esta vez ya no está basado en la experiencia, en lo que han visto, en lo que han experimentado. Esta vez está basado en la historia. Josué les va a hacer un recuento de cómo Dios ha obrado en ellos desde el inicio, cuando todavía ellos estaban perdidos. Y dice el verso 2, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, es decir, del río Jordán. Al otro lado está señalando hacia Babilonia, por ahí, en Ur de los Caldeos. ¿Recuerdas? Le dice, allí, historia. Antiguamente estaban viviendo ellos ahí, esto es Taré, el padre de Abraham, el hermano de Abraham, Nacor. Y ellos originalmente servían a otros dioses, a dioses extraños. Sin embargo, dice Dios, yo tomé a Abraham de allí, de ese lugar de idolatría, lo tomé y lo traje aquí a la tierra de Canaán, a este otro lado del río. Y aumenté su descendencia de una forma milagrosa. Su mujer no podía dar a luz, era estéril, sin embargo yo curé su esterilidad y hice que tuviese a Isaac. Después vino Jacob y Esaú. A Esaú le di el monte de Seir, y Jacob y a sus descendientes fueron a Egipto. Y el verso 6 empieza a decir, yo saqué a vuestros padres de Egipto. Ellos los siguieron hasta el mar Rojo con sus carros y con su caballería. Y cuando ellos, el pueblo, clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual os cubrió. Y vuestros ojos lo vieron, todo lo que Dios hizo a los egipcios. Después anduvisteis por el desierto, yo estuve ahí con ustedes. Verso 8, y os introduje en esta tierra de los amorreos, al principio del otro lado del río Jordán.
los cuales pelearon con vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y ustedes conquistaron sus tierras. Y yo los destruí delante de vosotros. Eso es historia, ustedes lo recuerdan, ustedes han estado ahí. Y en ese lugar se levantó el rey de Moab, Balac, y se contrató a Balaam para maldecirlo, pero sin embargo dice, yo no escuché a Balaam, sino más bien que él repetidamente los bendijo. Yo os libré de sus manos. Verso 11, pasaste el Jordán, entregué en tus manos a Jericó, a los amorreos, a los fereceos, a los cananeos, a los heveos, a los gergeseos, a los heveos, a los jebuseos, a todos ellos los entregué en tus manos. Verso 12, y envié delante de vosotros tábanos, es decir, avispas, para que los piquen, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos. Y ojo, dice, no ha sido con tu espada ni con tu arco, he sido yo el que te ha dado victoria tras victoria. Esto es historia, recuérdalo, todo esto ha acontecido y ustedes lo han vivido. Verso 13, yo os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y os di ciudades que tampoco ustedes edificaron, pero sin embargo ahí viven. Y te di viñas y olivares que no plantaste, y sin embargo de ellas comes. Yo te he dado todo eso en mi misericordia. Hace un tiempo atrás recibí 300 euros de una persona que ni conocía, lejos, había muerto y había dejado una herencia para la obra del Señor, dijo, en el Perú. Así que el misionero que tuvo esa herencia vino y lo empezó a repartir y a mí me tocó una tajada. Y así hace Dios con los suyos, bendiciéndoles, proveyéndoles, dándoles cosas que ni siquiera en ellas has trabajado. Sin embargo, llega para tu mano. ¿Cómo sucede? Dios lo hace. Dios lo ha hecho con todos nosotros, creo. Nosotros sabemos que Dios es bueno para con los que le sirven. Y eso es lo que les dice Josué en primer lugar a ellos. Otra vez, conoce a tu Dios. ¿Quién es tu Dios? Por toda tu trayectoria, por toda tu historia. El siguiente punto es, ¿y cuáles son las exigencias de ese Dios? Quita las malas influencias internas. Antes eran las influencias externas, las que están alrededor, las que te quieren contaminar. Ahora son cosas internas que están dentro de ti. Quítalas. Dice el verso 14, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. ¿Qué está pasando en este verso? Este verso está descubriendo algo que no sabíamos. Miren cómo ellos, a pesar de haber experimentado a Dios, todavía guardaban en el bolsillo ciertos ídolos de sus padres cuando estaban en Babilonia. Todavía tenían algunos pequeños ídolos guardados bajo la manga. Y los que habían agarrado de allá de Egipto también los tenían. ¿Recuerdan cuando Jacob decide salir de vivir al lado de su tío Labán? Y él huye de su tío, porque era un tramposo el tío que lo quería esclavizar, y se lleva a sus mujeres, y Raquel se había llevado en su bolsillo los ídolos de Labán, a pesar que era una mujer que había experimentado a Dios, que había visto cómo Dios estaba con su marido, cómo Dios lo había bendecido y cómo obraba Dios. Sin embargo, siempre en nuestro corazón, en nuestra mente está, por si acaso, mis ídolos. Se había ido llevándose ídolos, por si acaso, para el camino. Y así somos nosotros siempre. Todavía guardamos cositas internas. ¿Qué cosa hacen esos ídolos? En el mismo verso dice, te quitan el temor a Dios y te quitan el servicio a Dios, el servicio íntegro a Dios. Toda cosa que te aparta de un temor único hacia Dios es un ídolo que te está robando el temor hacia ese verdadero Dios. Cada cosa que te puede quitar el verdadero servicio y entrega a Dios es un ídolo que también está carcomiendo esa parte en tu vida, que te está quitando que íntegramente y enteramente te entregues a ese Dios bueno, a ese Dios que te puede quitar cualquier dificultad, que puede solucionar cualquier problema. Sin embargo, nosotros nos aferramos a hacerlo a nuestra manera, y esa forma de hacerlo empiezan a traer otros problemas. Conozco a un hombre que es celoso con su mujer,
Si están en la calle, que si ella mira a cualquiera, se enoja. Si sonríe, peor. ¿Eso qué le está causando? Una rabia, una ira internamente. Los celos están agarrando otras cosas. Ira. Es más, los celos empiezan a despertar también un deseo de matarla. Un homicidio mental. Un pecado lleva a otro pecado. El que se enreda en las mentiras para conseguir las cosas o para hurtar las cosas. Dice, no, es que es la única forma. Si no, no lo puedo conseguir. Así pensaba yo también cuando estuve en una situación aquí en España, cuando ya se me vencía el tiempo para renovar mis documentos y tenía que cumplir requisitos y no tenía cómo justificar esos requisitos. Al final de cuentas me quedé en la ilegalidad en mi mente. Y dije, es imposible, porque aquí para que me renueven el permiso de residencia tengo que demostrar que estoy trabajando ya hace 6 meses. Y de trabajar nada, no tengo trabajo. Prácticamente los requisitos no los había cumplido ninguno. Y yo dije, bueno, no se puede de otra forma. Es que no se puede. La lógica me dice que no se puede. Ya Dios me falló. Y sin embargo, Dios me lo renovó por otro lado. Una cosa que ni pensé, una cosa de locos. Y es ese Dios el que está a nuestro lado para ayudarnos y para resolverlo de una forma fuera de tu lógica. De modo que tú no piensas. Del modo que tú dices, Señor, aquí estoy cerrado y hasta aquí llegamos y me has fallado. Y Dios se ríe y dice, no, yo abro caminos donde no los hay. Y ese es el Dios que tú tienes que tener a tu lado. Y es el que te va a ayudar a salir adelante. No lo hagas en tus fuerzas. Haciéndolo en tus fuerzas, estás quitándole a Dios la supremacía de actuar, la supremacía del poder. Después de esto, dice en el verso 15, y si mal os parece servir a Jehová, ya sabes quién es Dios. Y si mal te parece, escoge a quién vas a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron tus padres, esos ídolos que están guardados por ahí, cuando estuvieron al otro lado del río, es decir, por allá por Babilonia, o a los dioses de los amorreos, ahora acá en la tierra donde ahora tú estás, escoge tú, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Verso 16, y el pueblo dijo, nunca tal acontezca, que dejemos a Dios para servir a otros dioses, porque Jehová es el que nos sacó de Egipto y ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo este camino. Y el verso 18 dice, y arrojó a todos los pueblos que habitan esta tierra, serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Así lo ofrece. El siguiente punto acerca de las consecuencias, verso 19. Ojo, Dios es santo y celoso. ¿Qué significa que Dios es santo y celoso? En primer lugar, celoso porque no admite competencia. Dios quiere que toda la adoración sea para Él, para nadie más. Dios quiere que toda la obediencia sea para Él, para nadie más. Dios lo quiere todo, todo. Él es santo y celoso. Y dice, y no sufrirá, es decir, no tolerará ni perdonará vuestras rebeliones y vuestros pecados. Tienes que tomarlo en cuenta. Verso 20 dice, si dejares a Jehová y sirvieres a otros dioses ajenos, Él se volverá y te hará mal. Él se volverá y os hará mal y os consumirá después de haberles hecho tanto bien. Imagínate a un alfarero que está haciendo una labor de alfarería, cuidando la pieza que está construyendo, muy hermosa, pero al final empieza a fallar algo, lo hace otra vez el barro y a empezar de nuevo. No importa cuánto tiempo ha gastado en formar las curvas y los tamaños, etc. Simplemente algo mal, lo destruye y a empezar de nuevo. Y así lo que está diciendo acá Dios. Sí, Dios te ha hecho mucho bien, ha invertido mucho tiempo, mucho trabajo en ti. Pero si tú te apartas de Él, Él se volverá y te hará mal y te consumirá después de haberte hecho bien. Con Dios no hay problema. El que sufre las consecuencias somos nosotros. Esa es la advertencia a las consecuencias. Dios es santo y celoso, no sufrirá nuestras rebeliones y pecados, se volverá contra nosotros y nos destruirá. Verso 21, y el pueblo entonces dijo, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos, vosotros contra vosotros mismos, que habéis elegido a Jehová. Y ellos respondieron, sí, Señor, testigos somos. Y al final, la toma de decisión.
Dice el verso 23, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón al Dios de Israel. Decide, hazlo, quita esos ídolos que están en ti y entrégate e inclínate solamente a Jehová nuestro Dios. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Josué escribió todo y erigió una gran piedra debajo de una encina que estaba junto al santuario. Verso 27, Josué dijo, esta gran piedra es testigo contra vosotros para que no mintáis. Y Josué luego envió a todo el pueblo a su sitio, a su posesión. Verso 29, y después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y vamos a repetir aquí el verso 15, que dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban en la ignorancia, cuando estuvieron allá en el otro lado del río, o a los dioses de los amorreos con los cuales tú te puedes contagiar si los perdonas y los dejas vivir y te mezclas con ellos, decide tú a quién vas a servir. Si a ese Dios a quien te ha hecho tanto bien, o a esos dioses que son imitación de Dios, que son falsos y que solamente te van a traer desgracia y dolor a tu vida. Y dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, viejo hasta el final, por morir y fiel a Dios. Un hombre que ha pasado a la posteridad, a la historia, y lo recordamos ahora por su fidelidad a Dios. Y ese es el llamado ahora a ti y a mí, que seamos fieles a Dios. ¿Por quién vamos a escoger? ¿A quién vamos a servir? Dios es santo y celoso, no perdonará nuestras rebeliones ni nuestros pecados. Amén.